Buenos días, profesora. Mi grupo ha elegido como tema la informalidad laboral en el Perú. Soy Joshua Salas y yo describiré la problemática y el conflicto ético que hay. La informalidad laboral en el Perú es el hecho de realizar actividades económicas fuera del marco legal y sin la supervisión del Estado. Según el Fondo Monetario Internacional, el Perú ocupa el cuarto lugar de mayor tasa de informalidad, con puntos de 64.1% de informalidad laboral y 4 puntos más de que antes de que inicie la pandemia. En nuestros 20 últimos años de vida republicana, ocupó el Perú 75.4% de informalidad laboral, según datos de la INEI. Esto debido a nuestro actual sistema económico que tenemos, que favorece a las empresas grandes y no a las medianas, ya que pagan las mismas tasas de interés y no les es rentable a la mediana a largo plazo. También que para contratar un trabajador tengan que pasar 5 años todavía, y entonces las empresas aprovechan eso y a los 4 años despiden a sus trabajadores, creando más informalidad. El conflicto ético que hallamos aquí es los dos puntos de vista morales que vemos, entre los que sí quieren trabajar de manera informal y los que quieren erradicar la informalidad, ¿no? En este caso vemos un caso del señor Daniel Urresti, que fue a intervenir a un mercado y le quitó la herramienta de trabajo a un informal, y de arriba le gritaban: ¿cómo es posible, abusivo? Pero nosotros vemos que el señor Daniel Urresti actuó de acuerdo a sus valores, principios y morales. ¿Por qué? Porque lo ha hecho de acuerdo a la ley. Pero éticamente es correcto. Según Adela Cortina, la ética es hacer el bien. El señor Daniel Urresti está haciendo el bien. Ya. Ahora, en el caso de los informales, tienen un mal uso de la libertad de opción, ya que tienen para elegir entre ser formales y no ser formales, y eligen la ser informales, ¿no? Según Sabater, ellos serían unos estúpidos morales de tipo: saben lo que quieren, pero no luchan por conseguirlo. Saben que deben salir a trabajar, pero no de la manera informal. No luchan por ser formales. Ellos tienen principios carecen de principios de hacer el bien, ya que lo hacen de la manera mala, no siendo formales. Carecen de valores como la honestidad, ya que compiten con los formales sabiendo que tienen ventajas. No son dignos porque no trabajan de la manera correcta. Buen día con todos, yo soy H. Ramos y explicaré los puntos 3 y 4. La pregunta 3 nos pide señalar cuáles son los principales agentes que intervienen en esta situación de la informalidad laboral en el Perú. Para ello separamos dos grupos, los agentes que intervienen directamente y los que intervienen indirectamente. Los tres principales agentes directos son: primero, los empleados informales. Estas personas se ven en parte beneficiadas y también perjudicadas. Beneficiadas porque pasan de no recibir nada de ingresos a percibir un sueldo, y perjudicadas porque muchas veces reciben un maltrato y explotación laboral. Podemos distinguir que estas personas no presentan una responsabilidad jurídica, ya que cometen faltas en contra de las normas legales. También inferimos que hacen un mal uso de su libertad moral, ya que al hacer uso de su libertad de opción, y esta al ser una mala decisión, es moralmente incorrecto. El segundo agente, que vienen a ser los informales autónomos o también llamados los vendedores ambulantes, ante esta situación, estos agentes se ven beneficiados ya que venden sus productos y así generan ingresos. Hacen uso de su libertad de opción y eligen vender sin permisos. Claro, esta no es una decisión correcta, con lo que incumple su libertad moral. Por otro lado, deben asumir su responsabilidad moral, ya que generan malestar y afectan a los ingresos del grupo de trabajadores formales. Y por este acto reciben muchas veces un remordimiento. Por último, las empresas. Ellos son beneficiados ya que al contratar de manera furtiva a personal no calificado, generan más ingresos a menos costos y también evaden impuestos. Hacen mal uso de su libertad moral porque no eligen lo mejor y presentan una responsabilidad moral
porque afectan al Estado, evadiendo impuestos y contratando gente de manera informal. Los dos principales agentes indirectos son, primero, los consumidores. Ellos se ven beneficiados porque tienen más opciones de compra y casi siempre escogen los productos de menor precio, que vienen a ser los de los informales. Hacen un mal uso de su libertad moral ya que no es la mejor decisión, porque incentiva así a que haya más vendedores informales. Por último, las empresas o también trabajadores formales son perjudicados porque al existir un mercado informal, las empresas reciben menos demanda, con ello menos ingresos. Por esto deben reducir sus costos, y una manera de hacerlo es despidiendo trabajadores que en este caso vienen a ser formales. Ellos sí hacen uso de su libertad moral, porque eligen la mejor decisión, trabajar con todos sus papeles en regla. Asimismo, hacen buen uso de su responsabilidad jurídica, ya que declaran sus impuestos. Pasamos al punto 4, que nos pide una definición de ética. Escogimos la definición de Droid. En su obra La ética explicada a todo el mundo, señala que la ética es un conjunto de normas y leyes de comportamiento, y que estas son fundamentales para una sociedad. Esto significa que, para llegar a obtener una armonía en la sociedad, debemos respetar las normas, y estas normas deben ser en beneficio social. Consideramos que de esta manera habrá una constante reflexión para mejorar dentro de nuestra sociedad, ya que tomaremos mejores decisiones. Gracias. Saludos, soy José Ingunza y he sido asignado para exponer los puntos 5 y 6 dentro de este trabajo. A continuación pasaré a explicar cuál es el conflicto ético existente en nuestro problema. Nosotros como grupo hemos seleccionado la informalidad como problema a desarrollar en este trabajo. Según datos recopilados por la INEI en el año 2019, señalan que el 73% del mercado laboral está compuesto por trabajadores informales. Es por ello que esto se traduce a un gravísimo problema social y que urge de una solución inmediata. Pero, ¿dónde existe este problema ético en este problema? Pues según Alejo, Delgado y Ruiz en el año 2007, sostienen que muchas de estas personas terminan optando por el mercado informal debido a su sencillez, practicidad y simplicidad para obtener sus ingresos y de esa manera sustentar sus gastos dentro de su consumo diario, dado que muchas de estas familias poseen escasos recursos económicos. Sin embargo, viendo esto desde el punto de vista del Estado, termina realizando actos inmorales dado que renuncian a su responsabilidad moral y jurídica, realizando actos como la evasión de impuestos, elusión de impuestos y no pagar derechos de alquiler. Ahora, ellos terminan realizando actos éticamente incorrectos, pues muchas veces no es así, dado que estas personas, muchas veces, por su poca capacidad económica o el largo proceso burocrático para formalizar sus negocios, terminan teniendo muchas dificultades para abandonar el mercado informal y migrar al mercado formal. Es por eso que nosotros como grupo hemos desarrollado dos soluciones, dos propuestas ante este problema. Como primera propuesta, nosotros buscaremos reducir el largo proceso burocrático ya existente en las entes fiscalizadoras, tales como la SUNAT, para de esta manera facilitar el proceso de formalización de manera más rápida, sencilla, práctica y amigable. Además, reducir los costos de formalización ya existentes y otorgar beneficios adicionales a los trabajadores formales. Como segunda propuesta, que es más largoplacista, sin embargo consideramos que resultaría más efectiva, es realizar un plan educativo dentro de las escuelas para la presente y futuras generaciones, donde se impongan valores y principios que permitan a estos jóvenes ver los daños y el peligro que representa la informalidad, ya que muchos de estos jóvenes corren el riesgo de perder su libertad física y jurídica al cometer estos actos ilícitos, o también al poder caer dentro de mercados ilegales, tales como el narcotráfico, la prostitución y el tráfico ilícito de armas, según Mayrus en su obra de 1997, donde señala que el riesgo es muy grande. Es por eso que nosotros, al desarrollar conciencia en estas generaciones,
podemos reducir considerablemente el porcentaje de trabajadores informales dentro del mercado laboral peruano. Muchas gracias. Mi nombre es Fabio Riveros Alfaro y mencionaré los principios, valores y virtudes que estuvieron presentes y ausentes en la informalidad laboral en el Perú. En primer lugar, abordaré el tema de los principios. Los principios guían el comportamiento del hombre. En este sentido, las personas son libres de actuar y decidir en las circunstancias en las que se encuentran. Dado una breve definición sobre el principio, mencionaré los principios presentes. Por un lado, se encuentra presente la integridad, pues los fiscalizadores y demás agentes, quienes se encargan de regular la informalidad, actúan de manera correcta y sus acciones son consideradas por la población como apropiadas. Por otro lado, uno de los principios ausentes fue la honestidad por parte de los trabajadores informales y vendedores ambulantes, ya que estos obran sin rectitud y actúan de manera inconsciente al laborar en la modalidad informal. Asimismo, se encuentra ausente y vulnerado el principio ético del derecho al trabajo por parte del Estado, debido a que, según el ordenamiento jurídico, este derecho consiste en que el trabajador sea amparado y pueda laborar en entornos convenientes, lo cual en muchos casos no es brindado a los empleadores. También se encuentra ausente la inclusión social por parte de las empresas formales, que no contratan a estos trabajadores, ya que ellos consideran que las personas con bajos recursos económicos no tienen las mismas oportunidades laborales que las personas con mayores recursos económicos. En segundo lugar, mencionaré sobre los valores morales, los cuales son la representación de lo correcto e incorrecto, así como de lo justo e injusto. Los valores son relacionados con las normas que son aprendidas y transmitidas por la sociedad. Por un lado, uno de los valores ausentes es la solidaridad por parte de los trabajadores informales y vendedores ambulantes, ya que ellos venden productos de baja calidad, afectando a los consumidores, ya sea en su salud o tal vez en un desperfecto del producto mismo. Asimismo, se encuentra ausente la responsabilidad por parte del Estado, porque no actúan de manera eficiente en el proceso de los trámites necesarios para una formalización. Por otro lado, se encuentra el valor de la libertad, lo cual es empleado de manera incorrecta por los trabajadores informales y vendedores ambulantes, ya que estos abusan de esta facultad y actúan de manera insensata dentro de la sociedad y sus actividades fuera del marco legal. En este sentido, Sabater nos menciona que la libertad va ligada a la responsabilidad, ya que cada acción tiene una consecuencia. Entonces, los trabajadores informales no se responsabilizan de sus consecuencias que trae el ser informal. Asimismo, otro valor presente es la responsabilidad de los trabajadores formales, pues en relación a la responsabilidad que menciona Sabater, hacen uso de su libertad para actuar con buen valor y respetando y cumpliendo con lo establecido en las normas. Por último, mencionaré sobre las virtudes, que son los hábitos buenos que permiten al hombre obrar de manera correcta por voluntad propia. La virtud también comprende a las costumbres y conductas moralmente aceptadas por la sociedad. En este sentido, Cifuentes nos menciona que la conducta moral y las decisiones se relacionan a los sentimientos del hombre. Lo opuesto a la virtud es el vicio, el cual es una conducta moralmente reprochable. Por un lado, una de las virtudes ausentes es la generosidad por parte de las empresas clandestinas, pues ellas contratan personal poco calificado para remunerarlos con salarios ínfimos. Entonces, las empresas informales actúan con ambición porque solo les importa sus propios beneficios. También se ausenta la virtud de la sinceridad por parte de los consumidores, ya que estos son conscientes que los productos que adquieren provienen del sector informal y de cierta manera incentivan la propagación de este mercado. Por otro lado, la virtud que se presenta en la problemática es la justicia por parte de los fiscalizadores, pues estos actúan conforme a las órdenes establecidas por la ley y buscan obrar bien de manera justa, sin parcialidades. También hacen cumplir las órdenes del Estado. Gracias.